Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 179. Estamos en Segunda de Reyes y vamos a considerar en el día de hoy los capítulos 11, 12 y 13. El capítulo 11 contiene la historia de Atalía y cómo usurpó el trono de Judá al saber que su hijo Ocosías había muerto. Luego de que Jehú matara a Ocosías saliendo del palacio de Joram de Israel, Atalía se levantó en contra de la descendencia real, matando a los hermanos de Ocosías y los hijos de Ocosías. Luego de ejecutar la descendencia real, Atalía se nombra como reina de Judá. Noten en el verso 2 que Joseba, la hermana de Joram de Judá, hermana de Ocosías de Judá, ocultó a Joás y a su ama para que no los mataran. Luego los llevó a la casa de Jehová, el templo de Salomón, en donde residieron por 6 años junto al sacerdote Joiada. Segunda de Crónicas capítulo 22 verso 11 nos revela que Joiada era el esposo de Joseba. Esto lo haría yerno de Joram de Judá, cuñado de Ocosías y tío político de Joás. Luego de 6 años escondidos en el templo, Joiada revela al niño a la guardia del templo y del palacio. El complejo real tenía su propia guardia y los versos revelan que Atalía aparentemente no les permitía ciertas armas, probablemente para que no la mataran. Joiada juramenta a la guardia y luego le entrega las lanzas y escudos que habían sido del rey David y sus hombres valientes, porque estaban guardados en el templo. Este acto es simbólico porque aparentaría al pueblo que los hombres valientes de David restauraban el trono al linaje de David en cumplimiento de la palabra de Jehová. Joiada divide la guardia en 3 partes, cada uno estableciendo una guardia importante: 2 partes sobre el complejo real y la entrada al complejo del templo, y una parte sobre el templo propio. Noten en el verso 7 que habían de estar toda la guardia del templo en el día de reposo, ya que esta guardia se dividía en 3, con 2 partes saliendo y solo una parte estando presente. Para la coronación de Joás sería necesario que todos estuvieran en su lugar. Joiada define líneas de soldados y da instrucción para que cualquiera que cruzara la fila muriera ahí mismo. La casa del rey en este instante era el templo, ya que el rey residía ahí. En el verso 12, Joiada saca a Joás al pórtico del templo junto a la columna y lo corona como rey de Judá. El pueblo presente junto con la guardia se estremece de tal manera que agarra la atención de Atalía, quien sale a ver lo sucedido. Al llegar al templo y ver el niño coronado, grita que el pueblo la había traicionado. Su grito tenía la intención de estimular la guardia a defenderla, pero ya Joiada los había juramentado delante de Jehová para la defensa de Joás. Joiada da órdenes a que no la mataran en el templo, de modo que los sacerdotes le abren paso y la dirigen hacia la entrada de los caballos del rey, donde muere Atalía. El capítulo termina con la descripción del pacto que hizo Joiada con el rey y el pueblo y Jehová, de que Judá sería un pueblo dedicado a Dios, dedicado a su servicio. Por lo tal, el reinado de Joás es conocido por su destrucción de los altares de Baal. Joás era de 7 años cuando comenzó a reinar y sería el rey más joven sobre Judá o Israel. Joiada lo dirige durante sus primeros años en lo correcto delante de Dios. El capítulo 12 contiene más acerca del reinado de Joás, dando importancia a 2 eventos particulares durante su reinado de 40 años. Antes de considerar los eventos en este capítulo, debemos notar el punto del verso 2, definiendo que Joás hizo lo correcto delante de Dios mientras que lo dirigió Joiada. Noten en el verso 3 que los lugares altos no se quitaron. También deben notar en el verso 7 que Joiada llega a ser sumo sacerdote, aunque no es claro si fuera sumo sacerdote al momento de la coronación de Joás. El capítulo contiene primeramente la preocupación de Joás por las reparaciones del templo de Salomón. Pueden imaginar que luego de 6 años habiendo vivido en el templo, Joás tuviera un afecto particular a la casa de Jehová. Habiendo llamado a los sacerdotes e insistido sobre las reparaciones, Joás notó que no se habían cumplido ninguna de las reparaciones. Por lo tanto, solicita a Joiada, sumo sacerdote, e inquiere sobre el asunto.
Noten la solución de Joás al asunto en el verso 7, diciéndole a Joiada que el dinero de las familias de los sacerdotes no se había de tomar, sino que se había de dedicar para el arreglo de la casa de Jehová. Noten en el verso 8 que los sacerdotes consintieron en no recibir el dinero, pero tampoco tendrían la tarea de arreglar las grietas. En vez, se hace un arca con un agujero en la tapa para colectar todo el dinero cual se traía a la casa de Jehová. Cuando había mucho en el arca, el secretario del rey junto al sumo sacerdote contaban el dinero y lo guardaban. Trabajadores profesionales se contrataban con ese dinero para luego hacer las reparaciones del templo. El segundo hecho mencionado en este capítulo es la ofrenda a Hazael para apaciguarlo de manera que no se levantara contra Judá. En este instante Joás toma todo el oro y la plata de la tesorería del templo, no los fondos de las reparaciones, y todo el oro y la plata de la tesorería real en el palacio, y se lo envía a Hazael como ofrenda de paz. Funciona y Hazael vuelve de su camino contra Judá. El capítulo termina con la descripción del final del reinado de Joás cuando sus propios siervos conspiran contra él, matándolo en Miló. Su hijo Amasías reina en su lugar. El capítulo 13 vuelve la historia al reinado de Israel, comenzando con el reinado de Joacás, hijo de Jehú. Joacás reina sobre Israel por 17 años en lugar de su padre Jehú, quien mató a Joram, Jocosías y Jezabel. Sin embargo, Joacás hace lo malo ante los ojos de Jehová, dirigiendo el pueblo en la idolatría conforme a la manera de Jeroboam. Por esto Jehová entrega a Israel en manos de Hazael y de su hijo. Deben notar el detalle en el verso 3 sobre el nombre del hijo de Hazael. Recordarán que Hazael en su encuentro con Eliseo en el capítulo 8 inquirió sobre la salud de su amo, quien se llamaba Ben-Hadad. Eliseo le profetizó que sanaría, pero que Hazael sería el próximo rey de Siria, por lo cual Hazael mató a Ben-Hadad sobre su lecho. Ahora en el verso 3 se nos revela que llamó a su propio hijo Ben-Hadad. Noten el formato pasajero de los versos 4 y 5, aludiendo al ciclo de los jueces, en los cuales el pueblo clamó a Jehová y Jehová les dio libertador. Con todo, el pueblo volvió a la idolatría. Noten en el verso 6 que la imagen de Acera permaneció en Samaria. Esto es significante por lo que hizo Jehú en quitar el nombre de Baal de Samaria y destruir su templo. Sin embargo, Acera, la imagen cual servía a Jezabel, permanecía en Samaria. Aunque fueron libertados momentáneamente, Siria hace estragos del ejército de Israel, como pueden notar en el verso 7. Joacás se volverá a mencionar en el libro de las Crónicas. Noten en el verso 9 que el próximo rey de Israel también se llama Joás. Los versos 10 al 13 mencionan el reinado de Joás de Israel como siendo de 16 años y dirigió el pueblo en idolatría como su padre ante él en los caminos de Jeroboam. También se mencionará el resto del reinado de Joás de Israel en las Crónicas. Noten la mención de Amasías en el verso 12. Amasías era hijo de Joás de Judá. El capítulo termina con la muerte de Eliseo y su última profecía a Joás, rey de Israel. La mención del reinado de Joás de Israel al inicio del capítulo prepara el contexto para este acontecimiento con Eliseo al final del capítulo. Hazael de Siria daba gran problemas a Israel y Eliseo ahora le da instrucción a Joás de lanzar una saeta por la ventana, la cual Eliseo llama saeta de la salvación de Jehová. Luego le da instrucción a Joás de tomar saetas y golpear la tierra, la cual Joás hace 3 veces y luego se detiene. Noten en el verso 19 que Eliseo se enoja con Joás por haberse detenido después de tan solo 3 veces. Noten sus palabras en el verso 19. Estas palabras, según lo que leemos al final del capítulo, se cumplieron durante el reinado de Joás de Israel. Aunque tuvo victorias tempranas sobre Siria, Hazael y Ben-Hadad y los sirios eventualmente lo destrozan. Eliseo muere después de su encuentro con Joás y es sepultado. Noten la historia de la resurrección de un muerto quien es echado súbitamente en el sepulcro de Eliseo. Que los huesos de Eliseo estuvieran al alcance indica que no había pasado aún el año desde su muerte. Al tocar los huesos de Eliseo, el muerto revive y se levanta sobre sus pies. Los últimos versos mencionan el cumplimiento de la palabra de Eliseo a Joás, quien obtuvo 3 victorias sobre Ben-Hadad.
Estos han sido los capítulos 11, 12 y 13 de Segunda de Reyes. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte entonces mañana. Dios me los bendiga, Dios les guarde.